hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente por este medio y les mandamos un saludo a la familia Ibri, a la Iglesia de Cristo, que está al pendiente de las enseñanzas que Dios nos da para alimentar a su pueblo. Y bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, referente al estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a continuar con nuestra clase enseñanza número 6, y que tiene por nombre Dios ha hablado, segunda parte. Vamos a la escritura, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 2. Y dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Y si bien, hermanos, vamos a leer esta porción o la expresión que dice y de muchas maneras. Vemos, hermanos, que si la frase anterior del verso 1, la que ya estudiamos la semana pasada, cuando dice muchas veces, nos ha hablado de la naturaleza repetida de la revelación del Antiguo Testamento, pero ahora vemos su naturaleza de una manera multiforme o de multiforma, si usted lo quiere ver de esa manera. Es decir, Dios ha hablado de muchas maneras, a veces por medio de sueños, a veces por una inspiración profética o intuición interior, o a veces mediante una voz audible. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Ahorita estamos hablando del tiempo anterior. En otras palabras, hermanos, había muchas maneras en la manera de su comunicación. Y dentro de esta variedad se encuentran los símbolos y tipos, patrones, metáforas e imágenes del Antiguo Testamento, especialmente las referentes al culto levítico. Pero también debemos recordar las diversas formas literarias en que los escritores del Antiguo Testamento vertieron la revelación divina. Por ejemplo, poesía y prosa, discursos y sermones, leyes y refranes, narración histórica y apocalíptica. Además, debemos recordar o debemos tomar en cuenta la diversidad del carácter y de la cultura de los hombres que recibieron la revelación. Porque Dios no a los hombres antiguos que Dios usó, no los hacía entrar en un trance para que hablaran de una manera que ni ellos reconocían. Usaba también Dios el carácter de esos hombres para hablar en su nombre, ¿verdad? Así pues, no solamente había variedad en el contenido de la revelación, que iba llegando de manera paulatina, y sino también en su forma, es decir, en una multiforma. Y bueno, hermanos, voy a utilizar un ejemplo de las formas geométricas y de la refractación de la luz para tratar de explicar algo que nos dice referente a este versículo. No sé si ustedes conozcan lo que es un prisma, ¿verdad? Una figura geométrica regularmente de vidrio que cuando se atraviesa una luz o se le inyecta una luz por uno de sus lados, cuando se refracta del otro lado o sale la luz, sale de una manera descompuesta, es decir, sale dividida en un abanico de colores, como algo muy parecido al arco iris. Bueno, eso es lo que se le llama un prisma de colores. Y con este referente quiero dar a entender algo, hermanos. Dice, es como si el Antiguo Testamento, la luz de Dios, quedase fragmentada a través del prisma de los diversos hombres que la recibieron, de modo que cada uno refleja un color diferente. En cambio, Jesucristo reúne en sí todos los colores y produce la luz resplandeciente de la luz o de la revelación de Dios. Entonces, lo importante para el autor es que por medio de esta gran variedad sigue siendo Dios el que habla. Ahora, hermanos, vamos a ver la expresión que dice en otro tiempo. En otro tiempo referente al verso 1. Dice que en quinto lugar, hermanos, Dios habló en otro tiempo, lejos de negar la validez del Antiguo Testamento por ser de un tiempo lejano. El autor de Hebreos ratifica su origen divino.
Cuando dice que Jesús es la revelación de Dios por excelencia, no niega en absoluto el carácter divino de las revelaciones anteriores, es decir, del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos un claro respaldo de parte del Nuevo Testamento de la fiabilidad, inspiración, autoridad divina y naturaleza sagrada del Antiguo. Las Escrituras son la palabra de Dios y hemos de aceptarla y escucharlas como tal, hermanos. Pero dice el autor que aquella revelación fue para otro tiempo. Los tiempos avanzan y nosotros ahora estamos en los postreros días. Y los postreros días no es más que, se lo voy a resumir, que los postreros días es desde que Jesucristo llegó a la tierra. Desde que Jesús pisó la tierra, empezaron los postreros días, hasta el día de hoy, hermanos. El mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje absolutamente válido para su tiempo, pero ahora ha venido una nueva revelación. Eso no contradice la anterior, pero la cumple. El mensaje del Antiguo Testamento queda absorbido dentro del Nuevo y debe ser entendido conforme a la luz mayor de la nueva revelación. No es que ahora haya nuevas revelaciones, es decir, algo que se le siga agregando o descubriendo en la Biblia. Todo ha sido revelado, todo ha sido dado a conocer a través de la Escritura y ahora por el Espíritu Santo nos es alumbrado nuestro entendimiento para comprender un poco más las profundidades de la palabra, porque reconocemos nuestra pequeñez y nuestra incapacidad, el humano, para poder entender y discernir la palabra de Dios. Según los expertos, en el griego la frase otro tiempo dice que indica cierta distancia y se refiere a un tiempo ya un poco lejano. Y de hecho, desde los tiempos de Malaquías, hace unos 400 años, antes de la venida de Cristo, ya no habían tenido revelación por los profetas. Por lo tanto, dice que el autor de Hebreos, escribiendo en el primer siglo, dice, les da a entender lo siguiente: hermanos, ¿no se acuerdan de que en otro tiempo, hace siglos, Dios hablaba a nuestros padres? Entonces, ahora Dios ha vuelto a hablar en nuestro tiempo y su palabra es para nosotros. Sin embargo, no se niega la naturaleza divina de la revelación anterior, pero indica que aquella época, o más bien, aquella revelación queda sujeta ahora a una nueva palabra de Dios para la época en la que ha llegado o está el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bien, hermanos, ahora vamos a ver la expresión a los padres, concerniente el capítulo 1, ¿verdad? A los padres. En sexto lugar, de estas 7 primicias, estas 7 expresiones que estamos desglosando el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, esta sería la sexta expresión o la sexta división que estamos fragmentando este versículo. Dice, Dios habló a los padres. Esta frase no se refiere exclusivamente a los patriarcas, es decir, a Abraham, Isaac y a Jacob, sino a todos los antepasados de los lectores hebreos. Pues vemos que Dios dirigió su palabra a todos los israelitas desde Abraham hasta Malaquías. Los judíos tuvieron el privilegio de ser los depositarios de la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9, verso 4. Entonces, quizá el autor emplea la frase nuestros padres en un sentido biológico, refiriéndose al hecho de que sus lectores son descendientes de Jacob. Pero esto no se puede, pero no podemos excluir un uso generalizado, en el sentido de que los santos del antiguo pacto son los padres espirituales de todos los creyentes cristianos. Y fue precisamente al escribir que Pablo, que escribe a una iglesia que tenía un alto porcentaje de miembros gentiles, y Pablo les llama a los israelitas o a los padres, les llama nuestros padres,
Vamos a la escritura, hermanos. Vayamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 1. Primera Corintios 10:1 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces vemos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a un grupo de gentiles de la iglesia de Corintios y que él mismo se está refiriendo a ellos, a los gentiles, y les refiere que nuestros padres, está hablando de los antiguos israelitas, como los refiere como nuestros padres, ¿verdad? Entonces, el apóstol considera que los creyentes gentiles eran hijos espirituales de los padres del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver, hermanos, la expresión por los profetas. Esa expresión es la con la que concluye el verso 1. Dice: en séptimo lugar, o en la séptima fracción de la porción, Dios habló por los profetas. De alguna manera, estos eran la agencia humana de la revelación divina. Es decir, Dios depositaba en ellos su palabra para darla a conocer a su pueblo. Y vemos que ninguno de ellos pretendía inventar su propia doctrina, ninguno hacía alarde de sus propias intuiciones religiosas, ninguno se atrevía a ser creativo en estos temas porque las tenían por sagradas. Es decir, nadie se inventaba algo nuevo, sino que todos creían y confiaban que Dios les había revelado su voluntad. En cambio, todos reconocían haber recibido su mensaje de parte de Dios y se veían a sí mismos como simples portavoces de una voluntad ajena. Entonces, vemos que la referencia aquí es todo aquel hombre verdadero que se considera un santo de Dios, que habla inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, esos hombres no solamente eran unos hombres ordinarios en el sentido de que cualquier hombre hablaba, sino que eran hombres elegidos por Dios, usados por Dios, pero a la vez con un testimonio vivo. En ese sentido vemos, hermanos, que Abraham era profeta, o como también lo era el rey David, así como también lo era Moisés. También vemos que también se refiere a ellos a los redactores de los libros poéticos, a los que escribían los libros históricos y sapienciales del Antiguo Testamento, además de los libros de los que solemos llamar proféticos. Entonces, hermanos, hasta aquí vemos que vimos todo lo referente a la revelación de Dios en el pasado. Pero ahora, hermanos, vamos a ver la revelación de Dios en Jesucristo. Y es lo que vamos a estudiar en el verso 2, hermanos. Recuerden que veíamos lo que era del pasado y ahora vamos a ver lo que es el presente o los postreros días, hablando Dios a través de Jesucristo. Entonces, la revelación de Dios en el pasado, es decir, todo aquello referente del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo, pero que ahora será abordado de una manera plena y de lleno de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente, hermanos, Dios ha hablado en otro tiempo y el autor describe o escriba más bien a los lectores hebreos que tenían aquella palabra como su gloria nacional. Era algo muy importante porque eran depositarios de la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Y esto era motivo de suprema satisfacción totalmente, porque para ellos lo tenían como un objeto de mayor revelación en ese momento. Pero dice el autor que si su privilegio en el pasado era maravilloso, entonces ahora deberían de pensar que ahora tienen, que lo que tienen o lo que están poseyendo como la nueva revelación es mucho más maravilloso y glorioso. Porque si vemos entrando en el versículo 2, vamos a dejar atrás el pasado y ahora vamos a proceder a estudiar la nueva y definitiva revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Vemos que el autor expresa con palabras que indican, por un lado,
un principio de continuidad con respecto al mensaje del Antiguo Testamento. Y por otro lado, un principio de contraste. ¿Qué significa esto? Los lados opuestos, ¿verdad? Entonces, la continuidad radica en que es el mismo Dios el que sigue hablando, hermanos. Entonces, el mismo Dios que habló desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hasta el Dios que habló o reveló su voluntad en el Apocalipsis, es el mismo Dios, no es otro. Entonces vemos que el cristianismo no ha inventado una nueva deidad ni un nuevo mensaje. Solo hay un Dios verdadero, el que siempre ha existido. El mismo Dios que hablaba tan claramente en el pasado, ahora vuelve a hablar en la persona de nuestro Señor Jesús. El cristianismo, por lo tanto, no empieza la religión en el año cero de nuestra era, porque si ustedes saben que la historia se partió lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Creer en Jesús es creer en el mismo Dios de siempre. El evangelio cristiano es incomprensible sin las revelaciones anteriores del Antiguo Testamento, porque la revelación en Jesucristo es su culminación para el Nuevo Testamento. Pero después de 400 años de silencio, nos llega otra vez la voz de Dios. Y evidentemente esta nueva revelación no será inferior a la anterior, será más gloriosa la nueva. Vemos que su superioridad se ve precisamente en que es una revelación posterior, y si hace falta una nueva palabra es porque la anterior quedaba corta, puesto que Dios no cambia y no debemos pensar que la nueva revelación anula a la antigua ni que la contradice, pero debemos comprender que la perfecciona y la culmina. Vemos que la ley del Antiguo Testamento no debe ser contemplada como si estuviese en una oposición al Evangelio del Nuevo Testamento, porque encontramos en el Evangelio las promesas del Antiguo Testamento y a la vez encontramos en la ley las exhortaciones de Cristo y los apóstoles. Entonces, hermanos, vemos que hay una continuidad y culminación en Jesús, como él mismo lo dijo, lo afirmó en Mateo 5:17. Se lo voy a parafrasear solamente. Dice que él no vino para negar, no vino para abrogar o corregir la revelación anterior. Dice que vino a cumplirla, llevándola a su pleno florecimiento. El Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo, y el Nuevo es la consumación del Antiguo. En todo esto vemos un principio de continuidad. Es el mismo Dios quien habla en ambas revelaciones, y la una es incompleta sin la otra. Pero por otro lado, el autor señala un contraste entre las dos revelaciones, porque pertenecen a diferentes tiempos y momentos. Ya no se trata de un periodo en el pasado, sino de una nueva época, es decir, los tiempos o los postreros días. Los oyentes son diferentes. Ya no son los padres de antaño, sino nosotros mismos, es decir, los gentiles, es decir, nosotros, la iglesia de Cristo. Pero sobre todo, el medio por el cual nos habla es diferente. Antes hablaba por medio de los profetas, ahora habla por el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, es decir, el autor afirma y defiende el origen divino de los dos testamentos, pero lo hace de tal manera que deja patente la primicia del nuevo. Ahora, hermanos, vamos a estudiar la expresión del versículo 2 que dice, en estos postreros días. Ya vemos que entrando en el verso 2, el primer punto de contraste lo encontramos en esta primera frase. Dios había hablado en otro tiempo, de lo que nos venía refiriendo el versículo 1, pero ahora nos habla en estos postreros días, en el cual inicia el versículo 2, o más literalmente al final de estos días. Con esta frase, el autor indica que la revelación por medio del Hijo
es la palabra final de Dios, por cuanto corresponde al periodo final de la historia humana. El lenguaje que se utilizó debió haber sido muy familiar para los primeros lectores. Ellos sabían que los rabinos dividían la historia en dos grandes dispensaciones, con el tiempo presente, es decir, el tiempo anterior a la venida del Mesías, y la era venidera, o como también se le puede conocer como el mundo venidero, del que nos habla Hebreos 2:5, en la que el Mesías establece su reino. Acompáñenme a la escritura, ahí a Hebreos capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente, Hebreos 2, verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, el mundo venidero también se está refiriendo a los postreros días. Pero vemos que ahora el Mesías ha llegado y los tiempos cambian. El tiempo presente ya es en sí del pasado y el mundo venidero ya no es futuro, sino que ahora ha empezado a estar presente. Porque recordemos que los postreros días iniciaron desde la venida de nuestro Señor Jesús hasta nuestro tiempo actual, que es hoy 28 de agosto del 2021. Entonces, hemos entrado en los postreros días, un periodo comprendido entre la primera venida del Señor Jesús y su retorno en gloria, ¿verdad? Con la llegada del Mesías ha comenzado a manifestarse la era venidera, de la que Pablo le llamó el cumplimiento del tiempo, ahí en Gálatas capítulo 4, verso 4, o en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de acuerdo de lo que dice Efesios capítulo 1, verso 10. Vamos a leer las citas, hermanos. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí lo tenemos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora vayamos a Efesios capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí lo tenemos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, cuando usted empieza a ver esas expresiones, se está refiriendo a los postreros días que arrancaron desde cuando Jesús pisó la tierra por primera vez aquí en la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, debemos recordar que cuando la Biblia habla de los últimos días, no se está refiriendo a los años que aún quedan en el futuro, ni a un periodo que vendrá justo antes de la segunda venida de Jesús, sino a todos los años que van desde la primera venida hasta la segunda. Por esto, el apóstol Pablo puede afirmar que nos han alcanzado los fines de los siglos, de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios 10, verso 11. Y el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 9, verso 26 de Hebreos, nos refiere que con la venida de Cristo ha llegado la consumación de los siglos. Y la consumación de los siglos no es una fecha que aún queda por venir, pues ya ha llegado, hermanos. Vamos a leer estas citas. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice lo siguiente. Primera Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa expresión se refiere a los postreros días también. Hebreos capítulo 9, verso 26 dice lo siguiente: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces aquí vemos la expresión en la consumación de los siglos, se está refiriendo igual a los postreros días, de los cuales se están hablando desde la venida de nuestro amado Jesús hasta nuestro tiempo, y tendrá su culminación
hasta el retorno o el advenimiento de nuestro amado Jesús, el cual estamos esperándole, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos que en otras palabras, los postreros días constituyen el periodo intermedio en el cual nuestra redención ya ha sido potencialmente realizada, pero todavía no ha sido consumada, hermanos. Entonces nos debe de ir quedando muy claro estos términos. Entonces ya para ir concluyendo nuestra enseñanza, es el espacio, el tiempo de los postreros días, es el espacio de la misericordia y paciencia de Dios en el cual está abierta de par a par la puerta de la salvación, hermanos. Esto nos debe de causar alegría, regocijo, hermanos, porque estamos aún a tiempo, hermanos, de seguir anunciando el Evangelio para aquellas personas que aún no conocen de nuestro amado Salvador. Entonces, vemos que es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. El Mesías ya ha venido, pero aún ha de venir, pues el reino de Dios ya se ha acercado, pero aún no se ha manifestado en su perfección. Entonces, concluyendo, hermanos, el tiempo que estamos ahorita, hermanos, son los postreros días. Empezaron cuando el Hijo anunció el mensaje definitivo de Dios, y los postreros días acabarán cuando el Hijo de Dios vuelva por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y hermano, ¿usted le espera? Usted está como esa virgen prudente, llenando su vasija, encendiéndola, esperando el advenimiento de nuestro Salvador. Y bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestra enseñanza número 6. Rogamos a Dios que esta enseñanza siga plantándose y arraigándose en su corazón para afirmarnos, hermanos, porque los tiempos son malos y el Señor nos está afirmando su iglesia, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, acudimos a ti, Señor, reverentemente al trono de tu gracia por medio de Cristo, pidiéndote que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, traspase nuestros corazones y nos haga ver con claridad aquellas cosas que no podemos aún comprender. Pero dice que si pedimos todo aquello, Señor, que tiene que ver con tu voluntad, tú lo harás, Señor. Y te pedimos que hoy nos sigas revelando todo lo referente y todo acerca de la persona de nuestro Salvador. Porque ¿cómo podemos confiar en aquel que no conocemos, Señor? Hoy te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender cuál es tu buena y perfecta voluntad para nosotros. Susténtanos, Señor, en medio de la adversidad, de la prueba y del trato que podemos tener, para que por ello, Señor, cada día sigamos siendo perfeccionados y pareciéndonos cada día más a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre Santo. Amén. Bien, hermanos, ha sido un gusto poder estar por este medio con ustedes y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Hasta la siguiente, hermanos.